Bueno, vaya día se ha quedado para unas noticias fresquitas del Barça, ¿eh? Que no veas cómo viene el día. Yo sé que todos venís aquí con muchas ganas de que se hable de Dembélé, pero a Dembélé hoy le hemos hecho un vídeo aparte, se lo merece, ¿eh? Ya el Barça se ha puesto en su sitio y eso se merece un vídeo aparte, el de después a este. Este es para más o menos dar buenas noticias y sobre todo informaros, como siempre os digo, de todo aquello que pasáis por alto. Hoy todo el mundo habla de Dembélé, pero esto también importa al barcelonismo, claro que sí. Gavi, Nico, Mingueza, etcétera, etcétera. Vamos con ello. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas. No todo iba a ser que si Dembélé por aquí, que si Sissoko por allá, que si la familia de Dembélé por el otro lado. No todo iba a ser eso, evidentemente que no, y por eso os traemos, como siempre, las mejores noticias del Barça, porque han pasado más cosas. No todo es Dembélé, Dembélé y Dembélé. No todo es así. Para ello haremos un vídeo después. Ya lo he dicho. Buenas noticias en lo que se refiere a las renovaciones, ¿eh? Gavi está a punto de oficializarse su renovación porque directas fuentes de la negociación están asegurando día tras día que están muy avanzadas, incluso que hoy están a un pelo de cerrarse. Gavi firmará un contrato hasta 2026, le harán ficha automática del primer equipo y pasará a tener una cláusula de lo que tiene, pues a 1.000 millones de euros. Ya sabéis que esto lo está haciendo Laporta mucho. 1 billón de euros. El que quiera pagarlo, que lo pague y nos hagan multimillonarios, tú. El acuerdo se podría concretar en breves y, como digo, podría tener oficialidad también en breves. Gavi, que verá recompensado su gran nivel con un salario acorde a su estatus a día de hoy, con una cláusula, evidentemente también acorde a su estatus, y a todo esto, pues con esa ficha del primer equipo que, oye, se la ha ganado, no se la ha regalado nadie. Y de Gavi a Nico, parece que estemos hablando de los titulares interiores del Barça. Parece una alineación esto, pero es cierto, de Gavi a Nico, porque Nico va a inscribir ya en las próximas horas a Nico como jugador del primer equipo. Tendrá ficha del primer equipo en breves momentos ya Nico González. También se lo ha ganado, las cosas son así. Y está todo enviado ya, la documentación y todo enviado. Y todo pues se podría explotar en las próximas horas. ¿El objetivo cuál es? Hablando también de Gavi, pues el objetivo es inscribir a ambos futbolistas en invierno para ahorrarse sustos con la norma de limitaciones de jugadores del filial en el campo. Ya sabéis que hemos tenido un par de sustitos con estas tonterías. Entonces, pues a Gavi se le renovará y se le pondrá a su estatus, y a Nico se le va a hacer lo mismo, y todo esto puede ser en las próximas horas ya. No está parando de trabajar las oficinas del Barça, encabezadas por Mateu Alemany, que está haciendo un trabajo brillante. Tendremos a los dos interiores de futuro y de presente ya también, ¿por qué no? Al Barça Team prácticamente ya renovado a falta de Ronald Araujo, y blindado el equipo ya. Un equipo que, oye, viene para generaciones futuras, O sea, fíjate tú cómo está el tema, que este equipo está a años luz vista de lo que podrá ser. Ahora ya nos maravillan, imagínate en el futuro. Y ahora vamos a otro integrante de ese Barça Team, que es Óscar Mingueza, y es que en las últimas horas se ha hablado mucho de la posibilidad de que el futbolista recalara en el Valencia. El Valencia de Bordalás había venido a buscar al joven central, pobrecillo, que está siendo muy señalado porque lo tienen fuera de posición, nada más. Este chico es un muy buen central para el primer equipo, pero se le ha encabezonado a Koeman en su día y a todo el mundo ahora, que es lateral, y bueno, pues de lateral el chaval tiene carencias más que obvias. Bueno, al final esto pues no pasa nada, pero bueno, hay gente que lo está señalando ya, ¿no? El señor Óscar Mingueza, que tiene oferta para marcharse al Valencia, han sondeado esta posibilidad a raíz de Mateu Alemany, de esa relación tan estrecha que tiene el club Che con el actual director deportivo del Barça, y se había avanzado un poco la negociación entre Barça y Valencia, entre los clubes, más o menos pues para encauzar esta cesión de 6 meses y que pudieran llegar a tener una opción de compra, ¿no? El Barça le gustaría quedarse con Mingueza, pero el Valencia pues quiere asegurarse también el futuro.
Esto al final había quedado todo en manos de Xavi y del futbolista. El futbolista le ha preguntado al entrenador, según fuentes directas del vestuario, que qué pasaba con esto, y Xavi le ha dicho: yo prefiero que te quedes, me gusta tu perfil, quiero que estés en la plantilla, pero no me puedo oponer a que te marches si lo que quieres es tener más minutos. El Valencia le iba a pagar el sueldo íntegro y así se iba a elevar también un pelín, porque no cobra mucho el chaval, de masa salarial, pero en las últimas horas parece haberse truncado el tema porque la presión de Xavi y también de Óscar Mingueza de quedarse en el Barça pues han hecho caso directo en cuanto a la decisión del Barça, que parece haber descartado, tanto Valencia como Barça, la incorporación de Óscar Mingueza. Así que el chaval mantendrá su rol en las filas del Barça y yo no entiendo tampoco por qué tanto hate con este chico, ¿no? Hemos tenido jugadores, futbolistas muchísimo peores y cobrando mucho más dinero, así que no entiendo tampoco mucho, ¿no? Mingueza es un buen cuarto, quinto central, que no te va a molestar, que no cobra mucho, que además te puede jugar depende de qué partidos de lateral o de carrilero. Bueno, es un chico que lo hace bien, viene de la casa, no entiendo por qué tanta histeria con sacar a este chaval. Prefiero sacar antes a otros grandes muertos que tenemos en el vestuario. Bueno, y de Samuel Umtiti pues también hay noticias hoy, También hay noticias de Samuel Umtiti porque el Barça lo tenía prácticamente todo hecho, encarrilado para su salida en este mercado de invierno, con varias propuestas de cesión encima de la mesa que había encontrado que más o menos le cuadraban a Umtiti, porque el problema era que Umtiti también tenía un poco el tema, no, yo a cualquier equipo no me voy. Bueno, Samu, igual te tienes que dar cuenta que no estás para muchos trotes. Bueno, pues de ahí habían encontrado cesiones asequibles, dentro de todo para el Barça, que también podían conllevar que al final de año saliese gratis. Bueno, una historia rara de estas, pero al final no se han podido hacer, se han caído absolutamente todas debido al pisotón que recibió Umtiti y esa fractura del hueso del pie que se ha tenido que operar y que lo mantendrá pues casi 4 meses de baja. Ningún club se quiere arriesgar, evidentemente, a hacer esto con Umtiti. Así que yo buscaría al futbolista que ha pisado Umtiti y le cantaría las 40. Macho, vamos a pensar en el Barça, hombre. Y para acabar, cuidado, comunicado de última hora de la AFE, la Federación de los Futbolistas, poniendo entre la espada y la pared al Barça por el caso Dembélé. Se va a poner fea la cosa, se va a poner muy fea la cosa y no descarto que el tema acabe en juzgados, Cuidado con esto, que no tiene pinta de que vaya a acabar bien. Qué mal lo has hecho todo, Usman, de verdad. Bueno, déjame un like, suscríbete si te ha gustado el vídeo, recordarte que tengo canal secundario, que lo tienes en la descripción del vídeo. Se llama Machete TV, si me buscas seguramente me encontrarás, y en la comunidad ya pusimos ayer el primer vídeo, Va a ser un poco de eso, out of context, lo que pasa en la radio, momentos graciosos, también algún que otro videojuego, bueno, un poco diferente a esto. Si te gusta el Barça, este es tu canal, y el otro si me quieres conocer un poquito más a nivel personal. Sin más, nos vemos, familia, en el siguiente vídeo. Ousmane Dembélé. Hace chup chup el tema. ¡Hasta luego!